Estaba yo el otro día dándole un lápiz a John Wick, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Cómo entrenar a tu dragón 3. La historia se sitúa un año después de lo que pasó en la otra película, y es que pese a que Drago ya está derrotado, al parecer siguen existiendo tramperos a lo largo del mundo que se dedican a capturar dragones para unos señores de la guerra. Y como los habitantes de Isla Mema no pueden tolerar esas actividades, se dedican a seguir los pasos de Valka y a liberarlos siempre que pueden. En esta parte se puede ver cómo cada uno de los personajes mejoró mucho en sus habilidades, sin embargo aún les queda camino por recorrer. Entonces, tras haber liberado a todos los dragones excepto a este que se quedó escondido porque le debe de molar estar encerrado, se revela que en Isla Mema tienen un problema de espacio y control, ya que a estas alturas tienen que convivir con demasiados dragones y la mayoría de ellos rompen muchas cosas y no tienen cuidado con los alrededores. Básicamente como yo cuando estoy recién levantado, que si no rompo la mitad de mis muebles no soy persona. Todo esto refleja que tanto Hippo como Desdentado, pese a ser los líderes de sus respectivos clanes, todavía no se terminaron de acostumbrar al poder y las cosas no siempre les salen de la mejor manera posible. Y esto de cara al protagonista es una buena forma de experimentar lo mismo que su padre, para así comprender las presiones a las que se veía sometido a diario. Que igualmente sigue sin justificar las cosas que hacía en la primera película, pero bueno, algo es algo. El asunto es que en vista de que los tramperos siempre vuelven con las manos vacías por culpa de Hippo, los señores de la guerra que dirigían el cotarro contratan al que será el villano principal de esta entrega, que es un cazador muy habilidoso llamado Grimmel, que aparentemente fue el responsable de la casi extinción de los Furias Nocturnas. Y mientras tanto, regresando a la Isla Mema, comprobamos que Desdentado más o menos ya se las apaña sin la ayuda de Hippo, y en vista de los problemas recién mencionados, el protagonista considera seriamente la idea de abandonar la isla para irse a una nueva región conocida como el Mundo Oculto, en donde según cuentan las leyendas los dragones pueden vivir en paz. Pero mientras se replanteaba esta posibilidad sucede algo que cambiaría su relación con Desdentado para siempre, y es que cierto día el dragón se topa con una hembra a la que pasaremos a conocer como Furia Diurna, pero en cuanto ve a Hippo se asusta y termina escapándose. Y ya que hablamos de un dragón al que Hippo no puede domesticar, quiero comentar dos detalles que dieron mucho de qué hablar en mi primera reseña. El primero es que cuando dije que no entendía muy bien la manera en la que Hippo podía maestrar dragones generó bastante confusión, y es normal, porque revisando la reseña me doy cuenta de que me expresé como el orto. Yo ya me percaté en su momento que a los dragones de los entrenamientos los domesticaba con ciertos trucos que aprendía gracias a Desdentado, pero a partir de ahí nunca más vuelve a recurrir a esos atajos. ¿Que en su día le funcionaron? Por supuesto, pero la duda me surgió por lo que se venía después, porque para cuando estaba trabajando con ese vídeo ya me había visto la segunda película, y lo que noté fue que todos los dragones que se iba encontrando los domesticaba tocándolos o distrayéndolos un poco. Y creo que es algo parecido a lo que hace su madre, que al comprender que los dragones no son hostiles por naturaleza, dejó de tenerles miedo y gracias a eso logró un vínculo con las criaturas y también que los demás vikingos puedan montar en ellos sin que haya riesgo. ¿Qué pasa? Que por la forma en la que planteé la pregunta y por haberla hecho justo en la parte en la que estaba entrenando, parecía que no había entendido esos atajos iniciales, cuando en realidad me estaba refiriendo a las habilidades de Hippo a lo largo de la saga, que claramente las desarrolló, pero no estaba seguro de si era por el olor de Desdentado, por no tener miedo a los dragones, o una mezcla de varios factores, porque más tarde no vuelve a usar ni las anguilas ni esas hierbas especiales. Esa es la duda que tenía, el motivo exacto por el que Hippo sabe domesticar dragones a posteriori, pero repito, culpa mía por haberme expresado mal. Y el segundo es lo de que los vikingos reconocieron al Furia Nocturna sin haberlo visto nunca. Y aquí tenéis razón vosotros, porque al parecer fue gracias al grito característico que tienen al lanzar bolas de fuego. Así que en esa parte sí que fue despiste mío. Me falta calle, chavales. ¿Cuál es la conclusión que sacamos de todo esto? Que para un fallo que le encontré en la primera película ni siquiera fue un fallo real. Así que es incluso mejor de lo que ya me parecía en un inicio. Y ahora que aclaré este asunto vamos a seguir. Después de haber visto al Furia Diurna, Desdentado se enamora de la hembra e Hippo lo ayuda a buscarla por la isla. Sin embargo, por el camino encuentran un dardo y se dan cuenta de que alguien se coló a escondidas. Y ese no podía ser otro que Grimmel, el cual, pese a que Eret puso sobre aviso a Hippo y los demás vikingos, fue capaz de pillar por sorpresa al protagonista en su propia casa y advertirle de que si no le entregaba Desdentado por las buenas, se lo llevaría por las malas. Y esto ya dice mucho del villano, porque pese a estar en territorio enemigo y con la desventaja numérica, es capaz de anticiparse a la emboscada de Hippo y escapar gracias a sus garras mortales justo después de dar el mensaje. O sea, el tío se mete en la boca del lobo, amenaza a todo Cristo y se pira tan tranquilo. Si esto no es badass ya me diréis qué es. Por cierto, lo de los garras mortales, aunque me habría encantado, no tiene nada que ver con Fallout. Y con esta parte hubo un pequeño fallo, o como mínimo un vacío argumental al que no paro de darle vueltas. Y es que durante la charla se revela que Grimmel conoció a Stoico y que además fue el que casi extinguió a los Furias Nocturnas porque eso le daba fama y en general disfrutaba cazando. Pero claro, si Grimmel conocía a Stoico y se dedicó a cazar a los Furias Nocturnas, ¿cómo es que en la primera película nadie conocía el aspecto de esos dragones? La única opción es que Isla Mema estuviese demasiado aislada del resto del mundo y esa información no les hubiese
hubiese llegado, pero sabiendo que hay reuniones de líderes vikingos y que los dragones eran un problema a nivel global, pues oye, me sorprende que no se hayan compartido ciertos conocimientos. Además que Grimmel cazó a su primera furia nocturna cuando era un niño, o sea que ya llovió bastante desde entonces. Si alguien conoce bien el lore de esta saga, que lo explique en el tablón. En vista de lo que acaba de pasar, Hippo decide que definitivamente van a abandonar la isla Mema para buscar el mundo oculto, pero todo esto formaba parte del plan de Grimmel, porque ahora que ya no están en una aldea fortificada, ya no van a poder defenderse tan bien en caso de ataque. Además que la furia diurna de antes fue enviada por él para así distraer a Desdentado y ya de paso seguirles el rastro con mayor facilidad. Por lo tanto, para cuando los vikingos hacen una pausa en una isla que vieron por el camino, inconscientemente se metieron justo donde el villano quería que se metieran. Esa misma noche Desdentado vuelve a encontrarse con la hembra e intenta cortejarla haciendo un baile ridículo, que así con la coña ya liga mejor que yo, pero más allá de los memes al final sí que consigue llamar su atención dibujándola en la arena, pero cuando esta ve a Hippo se vuelve a marchar y como Desdentado no puede volar por sí mismo se frustra bastante. Así que el protagonista le pone una prótesis experimental con la que ya podría volar sin la necesidad de que lo controle un jinete y sorprendentemente lo deja marchar para que se vaya a hacer bebés. Paralelamente Valka se fue a explorar las inmediaciones y comprobó que Grimmel los estaba siguiendo de cerca, así que pone al día a los vikingos y tanto Hippo como sus amigos se van a por el villano para capturarlo en su propia fortaleza, que no sé si la construyeron por el camino, si es una especie de transporte personal o a saber, pero el caso es que una vez más Grimmel ya los estaba esperando y les tiende una emboscada con la que casi los captura a todos. Sin embargo, gracias a un golpe de suerte se las apañan para escapar y regresar a la isla otra vez. Todos menos la gemela, que no contenta con no irse con los demás, se pone a hablar tan tranquila con el que les intenta dar caza. Y es que esta chica es todo un portento intelectual, porque mientras la tenían encerrada se pone a darle la vara a Grimmel y le revela que están en una isla nueva. Así que este la libera fingiendo que está harto de ella, y la chavala, como no tiene muchas luces, se va de nuevo con los demás sin siquiera comprobar si la estaban siguiendo. Vamos, lo que se dice una genio. Mientras tanto, Hippo se empieza a preocupar por la ausencia de Desdentado, porque claro, él lo liberó para que echase un polvete, no para alargarse indefinidamente. Así que junto con la ayuda de su novia se van hacia donde supuestamente creían que estaba el mundo oculto. Y mira tú por dónde lo encuentran. O sea, una región inexplorada digna de leyendas y lo único que tenían que hacer era ir un poco hacia el oeste. En cualquier caso, el mundo oculto resultó ser una macrocueva submarina que alberga infinidad de especies de dragones. Y de hecho Desdentado y la furia diurna parecen ser los líderes. Y esto me generó cierta confusión porque al final de la segunda película Desdentado se había convertido en el alfa de su manada. Sin embargo, aquí se fue de la isla en donde tenía todos los suyos, se metió en un reino completamente nuevo donde en teoría ya deberían tener un alfa de antemano y se convierte en el nuevo líder. Un poco rápido, ¿no creéis? ¿Y qué hay de los dragones amaestrados? ¿No deberían seguir a su líder más o menos de cerca? Por cierto, me gustó el detalle de que aparezca la salvajibestia de la segunda película. Se ve que al final consiguió encontrar un hogar. En fin, una vez dentro, para desgracia de Hippo, comprueba que los dragones de la zona no reciben con mucha calidez a los humanos. Así que Desdentado los salva por los pelos y se los lleva al exterior para que no les hagan daño. El problema es que estaba tan encariñado con su novia que ya no le mola mucho la idea de irse a vivir con los vikingos. E Hippo se dio cuenta de esto. Sin embargo, parece que la furia diurna lo siguió hasta la isla y todo parecía que se iba a solucionar. Pero entonces pasa lo que indiqué antes, y es que para cuando regresó la otra, trajo consigo a Grimmel y este captura tanto a Desdentado como a su pareja, pudiendo así mantener a raya toda la manada para que el alfa no los obligue a atacar al intruso. Viendo que los protagonistas no tienen a sus dragones, se van con los trajes planeadores hasta la flota del villano, que no sé cómo pudo llegar tan rápido, ya que una cosa es seguir a la gemela volando en dragón y otra que los barcos mantengan el ritmo. Pero bueno, que los protas se van a pecho descubierto contra Grimmel y tienen un conflicto a gran escala en donde van liberando a los diferentes dragones capturados hasta que Hippo logra montar nuevamente a Desdentado y juntos tienen un enfrentamiento contra el antagonista que está manejando justamente la furia diurna. Entonces, después de que la pelea se extienda por todas partes, Hippo consigue liberar a la novia de su dragón y a cambio esta lo salva de una caída libre en la que intuyo que Grimmel se terminó muriendo, porque semejante planchazo contra el agua no es moco de pavo. Viendo que ya está todo solucionado, tenemos uno de esos finales que no te dejan indiferente, porque sí, consiguieron librarse de Grimmel y además la furia diurna ya no le tiene miedo a Hippo. El problema es que pese a que los vikingos de Isla Mema supieron adaptarse para convivir con los dragones, en el resto del mundo sigue habiendo bastante peligro y gente que está dispuesta a capturarlos. Así que muy a su pesar Hippo comprende que los tiene que dejar marchar para que se vayan a vivir todos juntos al mundo oculto y que por lo menos se mantengan a salvo. Así que los vikingos se despiden de los dragones con los que llevan conviviendo durante 6 años y a partir de entonces ambas especies vivirán separadas la una de la otra. Tanto es así que en el epílogo tenemos un salto temporal de 10 años en donde Hippo y Astrid ya se casaron y tuvieron
tuvieron 2 hijos, a los cuales se los llevan hasta la entrada del mundo oculto para que así puedan conocer a Desdentado, que aunque al principio le cuesta reconocer a su viejo amigo, terminan volando una vez más por los cielos junto con el resto de su familia y dando a entender que algún día humanos y dragones volverán a convivir juntos, pero que por el momento mantendrán el secreto para que estén a salvo. Y esto me parece un poco raro, porque una cosa es que los dragones de ese archipiélago se hayan ido a vivir a una cueva submarina y que ya no estén tan presentes en la sociedad, y otra que todo el planeta se haya olvidado de la existencia de los dragones. Ya para empezar, 10 años no pueden opacar décadas de enfrentamientos entre ambas especies, pero es que además el mundo es demasiado grande como para que absolutamente todos los dragones se hayan escondido en la cueva y que ningún trampero tuviese alguno capturado de antemano. Es un final bastante cerrado para la trilogía que, como de costumbre, te deja esa sensación agridulce de que todo se solucionó, pero con un precio demasiado alto. Sin embargo, no puedo evitar pensar que es imposible que ambas especies hayan quedado 100% separadas la una de la otra sin que hubiese ningún tipo de contacto. Y ya que sacamos el tema, me pregunto una cosa: si tan amigos eran Hippo y Desdentado, ¿hacía falta estar 10 años separados sin siquiera darse una visita? Esto es como el típico amigo que consigue novia y de repente desaparece de la faz de la Tierra. Vale que los humanos pueden encontrar la cueva y eso sería peligroso, pero joder, una visitilla por la noche sin que nadie se dé cuenta no creo que le haga daño a nadie. Es que 10 años son muchos años. En fin, supongo que de ser así el final no habría sido tan impactante. La tercera película de Cómo entrenar a tu dragón, siguiendo la costumbre, cuenta con una animación y banda sonora espectaculares. La verdad es que DreamWorks se lo ocurrió a base de bien con esta trilogía. Los planos y escenarios mostrados siguen siendo visualmente muy atractivos y podrían servir de inspiración para muchísimas otras películas y videojuegos, porque si ya de por sí se le puede sacar mucho jugo a la fantasía épica, si esta cuenta con paisajes de este tipo, la experiencia audiovisual mejora enormemente. Las escenas de acción son posiblemente las más entretenidas de las 3 películas, y concretamente la batalla final me gustó mucho. Lo que ya no sabía es que esta trilogía estaba basada en una saga de libros, que según tengo entendido no fue muy fiel a estos, pero el concepto inicial fue tomado de una obra literaria. Y oye, mejor enterarse tarde que nunca, pero me sorprende que una de las franquicias más populares del cine animado en 3D sea la adaptación de un libro. A lo largo de la película, para los que hayáis visto las 2 anteriores, iréis notando unas cuantas referencias, que no serán nada del otro mundo, pero son pequeños detalles que le dan solidez a la historia y una sensación de continuidad que va más allá de la trama y los personajes principales. Es decir, que aparte del elenco al que seguimos de cerca, el mundo evoluciona acorde a los acontecimientos pasados, y ese tipo de cosas siempre son un aporte positivo. Hippo y Desdentado ejerciendo como líderes te hacen recordar con nostalgia cuando no eran más que 2 jóvenes que se acababan de conocer y que poco a poco fueron escalando puestos hasta ser los que literalmente dirigían a los de su especie. Fue una evolución lenta y realista, porque incluso cuando ya llevaban un año gobernando, se nota que tenían problemas para mantener a raya a los suyos y para hacer que la convivencia fuese aceptable para todo el mundo, lo cual es natural porque si hay algo difícil en la vida es el liderazgo. Algo que me gustó del largometraje es que profundizaron un poco más de lo habitual en los personajes secundarios. En vez de limitarse a acompañar a los protagonistas y soltar algún comentario de vez en cuando, tuvieron una influencia un poco mayor en los acontecimientos de la trama y por lo general participaron más en los eventos de esta. Aunque Patán tiene un rollo raro con la madre de Hippo que más que parecer cómico es un tanto turbio. Además, pese a que Stoico está muerto, no se olvidaron de él, ya que tenemos unos cuantos flashbacks que terminan de limpiar la actitud que tuvo en la primera película y los personajes de Isla Mema siguen recordándolo. A Valka y Bocón sí que los dejaron un poco más de lado, y teniendo en cuenta lo importantes que fueron anteriormente, pues me siento un poco decepcionado de que no los hayan aprovechado lo suficiente. Especialmente con Valka, que es el personaje nuevo y la recién encontrada madre del protagonista. Habría estado bien que le diesen un poco más de importancia. Con la que sí lo hicieron bien fue con Astrid, que si ya antes era un buen personaje, ahora lo es todavía más, ya que en esencia es la persona que más apoyó a Hippo durante la historia y la única que sabe cómo animarlo en los momentos malos. Me atrevería a decir que de no ser por ella, las cosas no le habrían ido tan bien ni a Hippo ni a los dragones. Y por último, Grimmel tuvo un papel de villano bastante memorable. Es un tipo interesante, carismático, un buen estratega y muy inteligente. Por preferir sigo prefiriendo un poco más a Drago porque su motivación era mejor y el tipo intimidaba mucho más. Que por cierto sigo sin saber si está vivo o muerto, pero igualmente Grimmel sigue dando la talla. Quizás lo presentaron demasiado rápido y su plan para distraer a Desdentado con la furia diurna no influyó demasiado de cara al final, ya que a fin de cuentas la que metió la pata fue Brusca. Pero bueno, voy a interpretarlo como que es un cazador con muchos recursos que siempre tiene más de una alternativa para lograr sus objetivos. Así que una vez más el villano fue muy bueno. O sea, bueno de calidad, porque de bondad tiene más bien poca. Aunque lo de poner a Melendi como actor de doblaje, cuidado. El mensaje más importante de esta entrega creo que fue el de aprender a dejar que la gente se vaya cuando la situación lo requiere, porque por muy amigos que sean Hippo y Desdentado, un dragón tiene sus necesidades, y no está la cosa como para abstenerse justo en la edad en donde las hormonas se desbordan y ya sabes. Pero bromas aparte, si los dragones están en peligro por culpa de los humanos, por mucho que duela era necesario que se separasen. No tan radicalmente como para estar incomunicados 10 años, pero sí que la convivencia mutua quizás no era la mejor opción. Y este tipo de finales me gustan precisamente porque son realistas. En cuanto a la trama,
trama siento que fue un poco más simple. La primera destacaba por el vínculo entre Hippo y Desdentado y cómo eso terminó con los conflictos entre humanos y dragones. En la segunda encuentran a la madre de Hippo, se muere Stoico y se enfrentan a un gran villano. En cambio aquí, de no ser por el papelón de Grimmel, solo tendríamos una mudanza y a Desdentado encontrando una novia. Sí que es verdad que al final es más entretenida y los personajes evolucionaron bastante, por eso a rasgos generales me gustó más que la primera, pero en lo que se refiere a la trama creo que es la más simple de toda la trilogía. El final es bastante cerrado, como dije, pero tengo entendido que para 2024 tienen pensado hacer una secuela. Y no es que lo hayan hecho mal hasta ahora, pero no sé hasta qué punto es necesario y sobre todo si serán capaces de mantener el nivel, que no es bajo precisamente. Por ahora les voy a dar un voto de confianza porque se estuvieron luciendo, luego ya veremos lo que nos depara el futuro. En cuanto a este cierre de la saga, creo que no fue tan bueno como la anterior película, pero sí que me pareció un poco mejor que la primera, así que como es evidente, si te gustaron las otras dos, esta no te la puedes perder.